Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Siempre estás hablando de tu muerte, muchacho, respondió Dorotea. Nicolás, ocupado en mirar a su hermana, no contestó. Era verdad que había cambiado, sus palabras no le hicieron ningún efecto. Isabel pensaba irse, pero no con él. ¿Cómo será su marido?, se preguntó asustado. Isabel pensaba lo mismo. Nico, ¿cree que en este momento ya nació? No seas estúpida, exclamó. Su hermana lo irritaba. En ese momento debe estar en algún lugar, respondió ella sin inmutarse, y se fue a buscarlo a lugares desconocidos. No creo que yo me case. No se imaginen cosas que no existen, que no van a acabar bien, les recomendó la vieja cuando los jóvenes se disponían a irse. Doro, lo único que hay que imaginar es lo que no existe, le contestó Isabel desde el zaguán. ¿Qué quieres decir con esa tontería? Que hay que imaginar a los ángeles, gritó la joven, y besó a la vieja que se quedó pensativa en su puerta, mirando cómo se alejaban, en la calle empedrada, los 3 últimos amigos que le quedaban en el mundo. Recuerdos del porvenir de Elena Garro, el libro, los títulos en desarrollo, políticos e informativos de América Latina, país por país y región por región, la agenda, la historia del continente, con Juan Francisco Martínez Pería, la universidad y la academia, las voces de los movimientos populares, campesinos e indígenas de todos los rincones de América, las banderas, el cine independiente, las producciones nacionales de nuestros pueblos, las pantallas con Paloma Carreira Griot y muchos más ítems que tienen que ver con nuestra patria grande. Esto es Al Carajo, episodio número 4, 17ª temporada, año 2026. Producimos este programa desde la Radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, y lo compartimos en red con medio centenar de emisoras comunitarias, campesinas, populares, universitarias y públicas de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, y también estamos vía YouTube en nuestro canal Al Carajo Radio, en emisión para todo el planeta Tierra. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la producción periodística general y en la conducción, junto con Mavi Sosa en la literatura y las redes, y los mencionados Juan y Palis, Juan Francisco Martínez Pería y Palis Carreira Griot. Este es el equipo que lleva adelante esta bitácora que derrite los kilómetros, las distancias, a través de la comunicación social. 60 minutos latinoamericanos 100%. Empezamos con literatura, seguimos con información. Ya el despliegue de los primeros títulos en pleno desarrollo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En Honduras denuncian golpe institucional por la destitución del fiscal general de la República. El Partido Libre, Libertad y Refundación expresó su repudio al proceso realizado contra Joel Zelaya, que concluyó con un juicio político en el Congreso. La votación legislativa sumó una mayoría de 93 diputados que decidió su apartamiento definitivo e inmediato de la titularidad del Ministerio Público. El ahora ex fiscal general de Honduras estaba acusado de presuntas actuaciones contrarias a la Constitución de la República y al interés nacional, y tenía una denuncia de una fiscal subalterna que declaró haber recibido órdenes directas suyas para no investigar un caso de corrupción de un alcalde municipal. Los votos para la destitución fueron motorizados por la bancada de derecha del gobernante Partido Nacional, apoyados por el Partido Liberal, el Partido Innovación y Unidad y la Democracia Cristiana. En tanto, el izquierdista Libre se opuso y denunció persecución política contra Zelaya, que ahora podría enfrentar procesos penales derivados de la denuncia por la que se le sometió al juicio político. El reemplazante, como nuevo titular de la Fiscalía General de la Nación y votado por mayoría, es Pablo Emilio Reyes Teodore, un abogado especializado en derecho laboral, vinculado al sector empresarial y a la centro-derecha hondureña, por lo cual, desde la oposición, ponen en duda su imparcialidad para ejercer el cargo. Al carajo. En Panamá detuvieron al activista brasileño Thiago Ávila, integrante de un convoy internacional de solidaridad con Cuba. El militante, conocido por su participación en iniciativas de solidaridad global con Gaza y otros pueblos atacados por Estados Unidos y sus aliados, denunció haber sido interceptado ilegalmente en un aeropuerto del país centroamericano, donde esperaba para realizar un transbordo. Allí, Ávila fue interrogado y sometido a procedimientos biométricos por agentes policiales panameños y permaneció incomunicado por más de 2 horas para luego ser liberado. El informe destaca que el activista regresaba de Cuba tras participar en la entrega de 14 toneladas de ayuda humanitaria y paneles solares transportados desde México por el convoy Nuestra América. La misión, que contó con 32 tripulantes de 10 países, buscaba visibilizar la situación de la isla bajo el bloqueo político, económico y petrolero de Estados Unidos. Ávila tenía previsto continuar su viaje hacia Gaza para integrarse a una nueva misión de la flotilla global Sumud, cuyo objetivo es romper el bloqueo israelí y abrir un corredor marítimo humanitario. Frente al incidente, las organizaciones de solidaridad con Cuba denunciaron una campaña de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades de Panamá y también de los Estados Unidos, donde en paralelo también fueron retenidos el líder sindical de Amazon, Christian Smalls, y la periodista estadounidense Kathy Halper. Al carajo. En Chile, debut represivo del gobierno de Kast frente a la movilización estudiantil contra los recortes y el alza de combustibles. Estudiantes secundarios y universitarios protagonizaron la primera marcha masiva contra las políticas de ajuste del flamante presidente derechista hacia el sector educativo. La respuesta oficial al reclamo fue un exagerado operativo policial con accionar violento de los cuerpos de carabineros para intentar dispersar a la multitud, recurriendo a carros hidrantes y lanzando gases lacrimógenos en el centro de Santiago. La convocatoria fue realizada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios con un llamado a todas las federaciones estudiantiles del país, a las centrales sindicales y al Colegio de Profesores para la construcción de un plan de lucha frente a lo que consideran un retroceso en los derechos sociales. La protesta denunció y rechazó el recorte presupuestario cercano al 3% que impacta principalmente en áreas como educación y salud, así como el fuerte incremento en el precio de los combustibles. Especialmente denunciaron que el diésel ha registrado una alza histórica cercana al 60%, lo que advirtieron tendrá efectos directos en el costo de vida, encareciendo alimentos, transporte y otros servicios básicos. Además, repudian la eliminación progresiva de las políticas de gratuidad que hasta el 2025 beneficiaban a cerca de 600.000 estudiantes. En la marcha, la palabra de los jóvenes movilizados en la Plaza Baquedano, en el centro de la capital chilena, en medio de la represión. Bueno, la verdad es que tengo bastante rabia, siempre nosotros la de clase media baja, en realidad siempre pagamos los patos de toda su estupidez y sus crisis que inventan, ya se llenan siempre los bolsillos y nosotros siempre tenemos que dar cara y tenemos que poner la cara y siempre nos perjudican, ya es un chiste, esta weá siempre es lo mismo y nosotros siempre aquí tenemos que estar calladitos y ahora weón, tiene que levantarse nueva la gente, ya basta esta weá. ¿Parece el alza de los combustibles? Nefasto, totalmente nefasto. Es un golpe totalmente a la clase trabajadora, nosotros que nos esforzamos día a día para trabajar
tenemos nuestro auto, sí, nos cuesta pagarlo, nos cuesta mantenerlo y aún así nos suben la weá más todavía, o sea, es inconsecuente, no hay por dónde, más encima pagándole sus bonos para que ellos se transporten gratis, weón, o sea, es demasiado injusto. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Suena Pablo Milanés. De gorjas son y rapidez los tiempos. El cubano, trovador eterno, canta a José Martí. Corre cual luz la voz en alta aguja, cual nave despeñada en sirte horrenda, hundes el rayo y en ligera barca, el hombre como alado el aire hiende. Amor de Ciudad Grande. Hacia el amor sin pompa ni misterio, muere apenas nacido desasiado. Jaula es la vía de palomas muertas y ávidos cazadores. Si los pechos se rompen de los hombres y las carnes rotas por tierra ruedan, no han de verse dentro más que frutillas estrujadas. De gorjas son y rapidez los tiempos. Se ama de pie en las calles, entre el polvo de los salones y plazas, muere la flor el día en que nace. Aquella virgen trémula que antes a la muerte daba la mano pura que ha ignorado mozo el goce de temer. Aquel salirse del pecho el corazón, el inefable placer de merecer, el grato susto de caminar deprisa en derechura del hogar de la amada, y a sus puertas como un niño feliz romper en llanto, y aquel mirar de nuestro amor al fuego irse tiñendo de color las rosas. Que son patrañas, pues, quien tiene tiempo de ser hidalgo, bien que se sienta cual áureo vaso o lienzo suntuoso, dama gentil en casa de magnate. Si se tiene se alarga el brazo y a la copa que pasa se la apura. Luego la copa turbia al polvo rueda y el hábil catador manchado el pecho de una sangre invisible sigue alegre, coronado de mirtos su camino. No son los cuerpos ya, sino desechos y fosas y jirones, y las almas no son como en el árbol, fruta rica en cuya blanda piel la almíbar dulce en su sazón de madurez rebosa, sino fruta de plaza que a brutales golpes el rudo labrador madura. La edad es esta de los labios secos, de las noches sin sueño, de la vida estrujada en agraz. ¿Qué es lo que falta? Que la aventura falta.
como liebre azorada el espíritu se esconde, trémulo huyendo al cazador que ríe, cual en sotos el voce en nuestro pecho, y el deseo del brazo de la fiebre, cual rico cazador recorre el soto, me espanta la ciudad. Toda está llena de copas por vaciar huecas copas, tengo miedo ay de mí, de que este vino tóxico sea, y en mis venas luego, cual duende vengador, los dientes clave. Tengo sed más de un vino que en la tierra no se sabe beber, no he padecido bastante aún para romper el muro que me aparta, oh dolor, de mi viñedo. Tomad vosotros, cazadores ruines, de vinillos humanos esos vasos, donde el jugo de lirio a grandes sorbos, sin compasión y sin temor se bebe. Tomad, yo soy honrado, tomad, y tengo miedo, tomad. La letra es el poema Amor de Ciudad Grande de José Martí, del mítico libro del poeta y revolucionario cubano Versos Libres, que contiene textos escritos entre 1878 y 1882. La música y la interpretación por Pablo Milanés en su disco Versos José Martí, publicado en 1973 en La Habana, Cuba. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Lo que el mes de marzo nos fue dejando en Al carajo, se cumplieron 50 años del golpe de Estado cívico-militar en la República Argentina, y lo vamos a poner en clave regional, en clave latinoamericana, de la mano de nuestro historiador de cabecera en este programa, Juan Francisco Martínez Pería. Un rasgo importante, el Plan Cóndor y la coordinación de la represión de las distintas dictaduras bajo órdenes norteamericanas. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Una enorme alegría estar nuevamente en el programa. Y como bien decías, se conmemoran 50 años, ¿no?, de la dictadura cívico-militar eclesiástica, el golpe de la Argentina. Y como siempre desde esta columna y de este programa lo que intentamos es darle una mirada regional e histórica, ¿no? Dos cosas que muchas veces están ausentes en los abordajes mediáticos más superficiales, sobre todo en los medios más hegemónicos. Y hay un par de cosas que me parece que vale la pena ya de entrada mencionar. Uno, que estamos viviendo un contexto de negacionismo extremo, que no es ni la primera ni la última vez, ¿no?, donde se discute los 30.000 desaparecidos, donde se vuelve a reponer voces que caminan cerca de la teoría de demonios o cosas mucho peores todavía, y donde se desconecta generalmente, y esto me parece lo más relevante, la dictadura de procesos posteriores y de procesos anteriores, y también de procesos más globales y regionales. Varias cosas, ¿no? Primero, principal, esto que decía, hay una larga continuidad del proyecto socioeconómico y político de la dictadura post-dictadura. Esa dictadura dejó consecuencias enormes que todavía se viven en nuestra sociedad a muchos niveles, sociales, políticos, socioeconómicos y culturales, ¿no? Realmente la Argentina, que tenía una trayectoria histórica que iba hacia un lugar, o por lo menos en disputa, pero que esa disputa se mantenía, se cortó, digamos, ese recorrido de un proceso de industrialización y sustitución de importaciones, un proceso de fortalecimiento del Estado, y se pusieron las bases de un neoliberalismo que con dificultades y con muchas marchas y contramarchas se consolidó, y por más que se disputó en la época del kirchnerismo, hoy por hoy está muy vivo, ¿no? Yo me acuerdo de en su momento, en un encuentro, una gran conferencia de Claxo que hubo, si mal no recuerdo, más o menos en 2019, antes de 2019, Álvaro García Linera, porque era vicepresidente todavía de Bolivia, ¿no? Él decía, bueno, estamos ante un neoliberalismo zombie. Bueno, ese zombie está muy vivo, un zombie que tiene infinitas vidas. La primera cuestión es esa: nosotros vivimos todavía en algunos
algunos países de América Latina bajo las consecuencias de esas dictaduras, y justamente el negacionismo y las reflexiones superficiales sobre la dictadura lo que buscan es hacernos olvidar el pasado y sobre todo hacernos olvidar las conexiones entre el pasado y el presente. En la actualidad está más que claro que hay una enorme y clarísima continuidad entre el proyecto de Milei y el proyecto de la dictadura de Martínez de Hoz y compañía, pero eso es una continuidad también con Carlos Saúl en los 90, con Macri a partir del 2015. La otra cosa que es importante también, Pablo, es que la idea de la dictadura como algo muy lejano pareciera dar a entender que la mayoría de la historia regional ha sido una historia donde la democracia ha predominado, ¿no? Y que lo que estamos viviendo son años de consolidación de la democracia. Esto primero falso, es una historia global de nuestra región. La mayoría abrumadora de la historia de nuestra región ha sido una historia no democrática, obviamente primero y principal por la época colonial, pero incluso después de la etapa colonial, durante el siglo XIX mayoritariamente lo que se instauraron fueron regímenes oligárquicos, repúblicas cerradas, como decía Alberdi, la república posible, repúblicas fraudulentas, repúblicas autoritarias, con enormes procesos de violencia social hacia adentro, no solamente con una enorme desigualdad, digamos, sino con lógicas racistas, lógicas genocidas, de trabajo forzado, semiforzado, incluso con una larga continuidad de la esclavitud en muchos países de nuestra región. La mayoría de los países de nuestra región abolieron la esclavitud en la década del 50 y Brasil y Cuba lo abolieron en la década del 80, ¿no? Y después en el siglo XX lo que uno ve en realidad es que lo que predomina son regímenes autoritarios, regímenes oligárquicos y dictaduras y no democracia. Más bien la democracia ha sido una excepción y no la regla. Esto también es sumamente importante porque uno podría pensar que, bueno, lo lógico, lo normal es la democracia y que las dictaduras son algo excepcional, que cada tanto pasó y algo trágico, y es algo tremendamente trágico, pero que ocurrió con demasiada continuidad en nuestra región. La otra cosa también fundamental es que después de la dictadura de los 70 ha habido una enorme cantidad de golpes de Estado. No es que ha habido uno excepcionalmente o dos. Han sido una seguilla de golpes de Estado en Haití, en Venezuela, el más reciente que decíamos antes de Bolivia, en Perú, en Brasil, en Paraguay, en Honduras, o sea, toda la etapa de inicio del siglo XXI, que generalmente ha sido pensada como un proceso de ciclo progresista y, digamos, y de avance de procesos democráticos y sociales, que en gran medida lo fue, también fue un proceso de muchísimas contragolpes, ¿no? De sectores oligárquicos, sectores imperialistas, y de hecho, bueno, lo que podemos pensar ahora con lo que acaba de ocurrir en Venezuela a comienzo del año y lo que está ocurriendo con el asedio feroz sumado al bloqueo histórico, lo que está sufriendo Cuba, es parte de esa historia de larga duración. Entonces, lo primero que quiero subrayar es esto: una democracia frágil, una democracia excepcional en la historia larga de nuestra región, larga y de medio alcance. Y lo segundo es que, bueno, en el siglo XX argentino hubo una gran multiplicidad de golpes de Estado, hubo 6 golpes de Estado, y ciertamente en la década del 60 y 70 tuvieron su particularidad, digo, más allá de que es parte de un proceso histórico de nuestra región, donde podemos ver coincidencias. Ciertamente los golpes de la década del 60 y 70 y la dictadura del 76 son parte también de una historia de corto alcance, ¿no? Ahí hay varios factores claves. En principio, lo que sería de alguna manera esos procesos nacionales y populares, ¿no? Que a partir de la década del 30 y 40 en la región buscaron de diferentes maneras un proceso de nacionalización de los recursos naturales, un proceso de nacionalización de las grandes fibras de la economía, ¿no? Ferrocarriles, elementos de la industria, comunicaciones, ¿no? Y que también fueron de la mano con un proceso de tensa movilización popular, más o menos. Pero acá estamos hablando de la Revolución Boliviana, acá estamos hablando del cardenismo, estamos hablando del proceso del varguismo y sus continuaciones en Brasil, y obviamente estamos hablando del peronismo en la Argentina, ¿no? Y otros procesos similares en la región, que eso es la primera cuestión clave. La segunda cuestión fundamental es un proceso más amplio, de algo que hemos hablado muchas veces en esta columna, de una gran revolución en el sur, digamos en África, en Asia y en América Latina, cuya expresión más fuerte fue la Revolución Cubana, una gran revolución contra Occidente, contra los imperios, contra Europa, contra Estados Unidos, y eso solapado a la misma vez con la Guerra Fría. Hay dos grandes conflictos ahí. Uno son procesos de revolución del sur más o menos moderados y con sus complejidades, y por otro lado la Guerra Fría, y ahí es donde nosotros tenemos que marcar de alguna manera estas dictaduras, ¿no? Dictaduras que no arrancan en el 76, que como decía antes tienen por supuesto sus antecedentes en la década del 30, en el 55 en la Argentina, pero sobre todo que podríamos decir que hay una historia que arranca en torno a la década del 60, ¿no? En el 64 tenemos dos golpes a la misma vez o casi a la misma vez: el golpe en Bolivia, que cierra
cierra o intenta cerrar la revolución boliviana, el golpe en Brasil, que intenta cerrar de alguna manera la experiencia varguista, después tenemos el golpe en la Argentina, ese golpe de Onganía del 66, y después tenemos una seguidilla de golpes en los 70, ¿no? El golpe, uno de los más traumáticos, que es el golpe del 73 en Chile, que cierra la experiencia de Allende, trágicamente y de manera violenta, en el 73 con sus características particulares en Uruguay, y obviamente el golpe del 76 en Argentina. De vuelta, es parte de una ola mucho más amplia, y es una ola que, como vos bien señalabas, Pablo, está coordinada. Tiene una mano invisible detrás, que fue muy visible, que fue la mano de Estados Unidos, y tiene la mano también enormemente visible, que muchas veces ha quedado invisibilizada, de las élites tradicionales de nuestra región, con obviamente la participación del poder mediático y también el poder eclesiástico y todas las grandes élites de nuestra región. Y la diferencia, de alguna manera, con otros golpes previos, en mi opinión, es la siguiente. Primero, que los golpes que van, digamos, de una manera del 30 al 70 son parte todavía de una disputa, ¿no? Hay lo que podríamos llamar una suerte de empate catastrófico en América Latina, usando un término que usa Álvaro García Linera, que retoma también a Gramsci, entre proyectos que buscaban un empoderamiento de la soberanía de nuestra región y de nuestros países y un empoderamiento de los sectores populares, con mayor o menor radicalidad. Ya eso incluye desde el peronismo hasta la Revolución Cubana, desde Allende hasta la Revolución Boliviana, hasta los intentos espasmódicos del APRA y distintas experiencias que buscaban eso. Y por otro lado, disputas que tenían que ver con las élites tradicionales y también nuevas élites industriales transnacionalizadas, ¿no? Que se van transnacionalizando. Y ahí hay una disputa que es muy clara, donde no aparece un ganador definitivo, ¿no? Desde la década del 40, si querés, hasta la década del 70, definitivamente hay golpe y tras golpe y contragolpe. Hay como una disputa que alcanza niveles de violencia importantes, incluso. Pensemos el bombardeo de la Plaza de Mayo, por dar un solo ejemplo, pero que hay expresiones de violencia en todos lados. Pero la cosa pasa a mayores, y pasa a mayores con mayúscula y de manera muy, muy cruenta en la década del 70 con estos golpes. De las dictaduras del 70, la más genocida fue la Argentina, la segunda fue la de Chile, pero todas ellas tuvieron una lógica de terrorismo de Estado. Esto es muy importante. Una de las cosas claves del negacionismo y de aquellos que buscan banalizar la dictadura es, bueno, hablar de excesos, ¿no? Hablar de algunos loquitos, de alguna manera bajarle la intensidad y la gravedad a lo que fue claramente una política sistemática, ¿no? De represión, de desaparición, de tortura, de censura, y que llevó a grados genocidas y de manera sistemática, ¿no? En la Argentina fueron más de 600 los centros clandestinos de detención, la práctica de desaparición fue una práctica sistemática, y además hubo una coordinación entre todas estas dictaduras. Obviamente, como decíamos antes, Estados Unidos estuvo detrás de estos golpes, no solamente acá, no solamente en la década del 70, sino también en la década del 60, en la década del 50 en algunos casos, también estuvo detrás de golpes de Estado en África y en Asia. Por eso es tan importante esta dimensión global de lo que estamos hablando, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Irán. Bueno, gran parte del huevo de la serpiente tiene que ver con el golpe que se le hizo a Mossadegh en la década del 50, un golpe orquestado por la CIA, ¿no? Pensemos también, en su momento hemos hablado acá de la figura de Lumumba, ¿no? El asesinato de Lumumba, también está la CIA metida ahí. Hemos hablado de Ghana, la caída de Nkrumah en el 66, el golpe de Nkrumah en el 66, también está metida la CIA detrás. Pero estas dictaduras tuvieron un grado de intensidad en su violencia y en su proyecto mucho más feroz que las anteriores, más allá de que podemos ver una continuidad, y sobre todo son dictaduras que vienen a refundar, que vienen a romper ese empate, que vienen a poner un fin a esa discusión entre un proyecto más de autoafirmación y de distribución de la riqueza y un modelo económico más estadocéntrico, industrial, a reformatear nuestras sociedades, reformatear nuestra economía, reformatear nuestra cultura en un proceso claramente contrarrevolucionario, que se empezó a consolidar en la década del 70 con la figura de Nixon y con Kissinger, por supuesto, y que claramente se consolida en la década de 80 con Ronald Reagan, y que va a terminar con un arrollamiento de los procesos de cambio en nuestra región y en el sur, y que va a terminar también con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Es parte de ese proceso. Este proceso de una gran contrarrevolución violenta y tremendamente violenta destruyó los núcleos fundamentales de los proyectos industriales en nuestra región y destruyó o empezó a destruir el movimiento obrero, movimientos campesinos,
políticos, los movimientos progresistas. Destruyó también algo que es muy importante, que fue todo un proceso de reverdecer cultural e intelectual muy antiimperialista y muy latinoamericanista, que fue absolutamente descabezado. Y nuestras sociedades fueron, a través del terror, el terrorismo de Estado y a través de la violencia sistemática, en gran medida reformateadas, ¿no? Hubo un gran corte generacional, histórico, fáctico, en términos de desaparición de miles y miles de personas, y hubo un reseteo favorable a las élites tradicionales. Lo que terminó ocurriendo en la mayoría de nuestra región, que sufrieron este golpe de Estado, es que de ahí en más los países cambiaron dramáticamente, en algunos más, otros menos, y lo que se consolidó fueron de alguna manera la base, ¿no?, de un proyecto neoliberal, que para mí, Pablo, siempre es muy importante subrayar el carácter neocolonial de estos proyectos, ¿no? Porque cuando decimos neoliberal, tal vez lo que perdemos de vista es este carácter neocolonial, ¿no? No es lo mismo el neoliberalismo de Reagan en Estados Unidos o el neoliberalismo de Margaret Thatcher en Inglaterra que el neoliberalismo en nuestra región, porque el neoliberalismo en nuestra región va adosado a una lógica neocolonial. Bueno, la paradoja de que se usaron los ejércitos nacionales de los países de América Latina y el Caribe para violentar a sus propios pueblos en pos de los intereses extranjeros. La contradicción del ser militar, básicamente. ¿Y cómo sigue la historia hacia el presente? Pensando en el daño ocasionado en el entramado socioeconómico y cultural de nuestros países. Varias cosas, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales y más difíciles y sobre la que todavía estamos inmersos es un proceso de intensa despolitización, ¿no? Un proceso de olvido de otros proyectos alternativos, el famoso no te metas, algo habrán hecho, ¿no? Esta idea de la política como algo negativo, este proceso de creciente individualismo, de la ruptura de la comunidad. Eso me parece que es una de las consecuencias de más larga duración, de más largo alcance y más difíciles, ¿no? De reconfigurar la historia de un movimiento obrero y campesino intenso en nuestra región. En la década del 30, 40, 50 y 60 y 70 sufrió un golpe feroz del cual muy difícilmente después pudo recuperarse y se recuperó solo parcialmente, ¿no? Entonces la historia del golpe, por más que pasó hace 50 años, es una historia que lamentablemente está muy viva, que tiene enormes continuidades. Hoy se hace más evidente que nunca con el gobierno de Milei en la Argentina y otros gobiernos como el de Kast en Chile, pero también recordemos Bolsonaro reivindicando explícitamente el golpe del 64 en Brasil y reivindicando incluso el golpe de Pinochet también en Chile. Obviamente que en América Latina, después de la dictadura, hubo lugares donde la discusión sobre las dictaduras fue más intensa, donde el proceso de investigación de lo que había ocurrido fue más intenso y sobre todo el proceso de juicios, ¿no? El caso más emblemático, obviamente, fue la Argentina, pero aún así, la Argentina con esos grandes logros y grandes avances y la resistencia tan heroica de las madres y las abuelas y los familiares, aún así estamos donde estamos, ¿no? Lo cual nos da cuenta de la profundidad de la dictadura, del gran triunfo cultural, político, socioeconómico y estructural de la dictadura, cómo estas dictaduras cortaron de cuajo una historia de luchas y todavía estamos batallando, ¿no? Todavía estamos batallando. Entonces, esta conmemoración tiene que ser una conmemoración de lucha, ¿no? Tiene que ser una conmemoración no meramente arqueológica o museográfica, ¿no? Sino entendiendo que todavía hay mucho por discutir, por disputar en términos sociales, políticos, pero sobre todo culturales. Bueno, es fundamental empatar lo que está pasando hoy en términos económicos, de quita de derechos y de sumisión a poderes extranjeros con aquel programa de la dictadura, ¿no? Lo que antes tuvieron que hacer hace 50 años por la fuerza, hoy lo están consiguiendo en una parte de nuestro continente con apoyo social y popular, transitorio, en varios de nuestros países, ¿no? Hay que seguir historizando, pero hablando del presente, además que del pasado. Mira, Pablo, uno de los cortes más claros es que durante muchas décadas en nuestra región era muy difícil que programas abiertamente de derecha y de corte neoliberal y pro-estadounidense tuvieran triunfos electorales importantes. Sobre todo en varios países eso era complejo. En todo caso, podía haber discusiones sobre cómo se llevaba adelante la industrialización, ¿no? Y ciertas cosas, pero había como un consenso, por lo menos que triunfaba electoralmente, en torno a justicia social, ampliación de derechos laborales y en definitiva una agenda
con mayor o menor intensidad. Bueno, a partir de las dictaduras, los programas neoliberales se lograron imponer, no una vez, sino muchas veces, trágicamente en nuestra región, a través de procesos democráticos, ¿no? Y eso no se puede explicar si no es, entre otras cosas, a partir del gigantesco impacto de las dictaduras, ese cambio enorme, ¿no? A través de la dictadura, y obviamente un cambio también global, ¿no? Por supuesto, pero que ese cambio no se dio mansamente, ni sutilmente, ni de manera democrática, sino que se dio inicialmente, claramente, a través de una violencia sistemática y enorme. Por eso es tan importante, ¿no? Volver a esta idea de que esto fue un genocidio, volver a esta idea de que fue un proceso de terrorismo de Estado sistemático, y también insistir en las continuidades en el presente. Bueno, en eso vamos a seguir dando esa batalla por la memoria, por la verdad y por la justicia, como es el emblema de las luchas. En Argentina, 50 años del golpe militar, y en plano latinoamericano, proyectando en todo el continente. Juan, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo grande, gracias Pablo, un abrazo grande para toda la audiencia, y bueno, es fundamental seguir pensando el presente desde el pasado y pensado en una clave regional. Solo así tenemos un futuro emancipatorio. Seguimos en Al Carajo. Elena Garro, escritora mexicana. Los recuerdos del porvenir. El porvenir, ¿qué es el porvenir?, exclamó Martín Moncada con impaciencia. Félix movió la cabeza, y su mujer y sus hijos guardaron silencio. Cuando pensaba en el porvenir, una avalancha de días apretujados, los unos contra los otros, se le venía encima, y se venía encima de su casa y de sus hijos. Para él, los días no contaban de la misma manera que contaban para los demás. Nunca se decía, el lunes haré tal cosa, porque entre ese lunes y él había una multitud de recuerdos no vividos que lo separaba de la necesidad de hacer tal cosa este lunes. Luchaba entre varias memorias, y la memoria de lo sucedido era la única y real para él. De niño pasaba largas horas recordando lo que nunca había visto ni oído. Al carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al Carajo. Películas de América Latina las presenta Paloma Carreira Griot. En esta oportunidad, el cine nos lleva para Uruguay con la película Migas de Pan. Resistir, unirse y luchar. A la dictadura hay que derrotar. Este drama del año 2016, dirigido por Manane Rodríguez, nos encuentra dentro de un drama inspirado en un relato real, el de Liliana Pereira, que es una expresa política de la última dictadura en Uruguay, que fue entre 1973 y 1985.
Me llamo Liliana Pereira Echeverría. Fui detenida el 25 de julio de 1975 por un grupo de militares vestidos de civil, comandados por el capitán Gustavo Silva Taurán. Lo que cuenta la historia y lo que vamos a ver en Migas de Pan es a Liliana, que vivía en Montevideo, una joven universitaria, madre de un niño, un bebé, que participaba activamente en las luchas estudiantiles contra la dictadura cívico-militar de su país, hasta que un día, junto a otro grupo de mujeres, es secuestrada, encerrada y torturada. ¿Dónde mierda está la casa de la higuera? ¿Qué te piden? Que salgas y ver a tu hijo. O si no, que te lo traigan a él acá para que vean. Liliana no contaba con el acompañamiento del padre de su hijo ni de su familia, por lo que en este encierro, en este secuestro y en estas torturas también se incluye que termina siendo desposeída de la patria potestad de su hijo, pero lo que la va a alivianar un poco es el apoyo de sus compañeras, que es lo que la va a fortalecer y la va a acompañar a pesar de todo esto. Voluntarias, paso al frente. Si no venís hoy, no lo ves más. En la película pasan los años y vamos a ver luego a Liliana, más grande, años más tarde, que luego de haber vivido muchos años en el exilio en España, se entera que va a ser abuela y que su hijo se casa y por eso decide volver a Uruguay, lo que también la lleva un poco a volver a encontrarse con sus ex compañeras y participar en una denuncia de lo que ellas sufrieron en su juventud y también para, en contraposición, recuperar e intentar que su hijo entienda qué pasó y por qué tuvieron la historia que tuvieron. Tú no puedes volver. ¿Soy yo? ¿Te acordás de mí? Soy mamá. El juez ha comunicado oficialmente que te retira la patria potestad sobre tu hijo. Interminable. Migas de pan con unas semillitas. Así hace manualidades y se da cuenta que estamos con ella. Migas de pan, como se darán cuenta, está basada en una historia real. Incluso la directora de la película, Manane Rodríguez, también huyó de la dictadura en Uruguay y se ve un poco esto también, esta mano. Es una muy buena ficción, obviamente para ver y para no olvidar todo lo que sucedió en la dictadura militar uruguaya. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Migas de pan es esta ficción del año 2016 de la directora Manane Rodríguez. La pueden encontrar en las diferentes plataformas. Gracias, Palis, Paloma Carreira Griot, con el cine latinoamericano en al carajo. Uruguay, en esta oportunidad, otra película de la Patria Grande, recomendada y reseñada en este año número 17 de este ciclo de noticias, política y cultura de América Latina y el Caribe. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Más información en el continente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está llevando adelante una serie de foros, reuniones y audiencias para analizar, a través de denuncias y testimonios, la situación de los migrantes y las migrantes a quienes deportan desde Estados Unidos, producto de la cacería que realiza el ICE, la fuerza que responde al gobierno de Donald Trump. Las críticas y observaciones y repudios apuntan obviamente y originalmente a la Casa Blanca por ese esquema violatorio de los derechos de las personas, pero también releva lo que pasa en los países de origen a los que son devueltos desde el norte tras ser capturados. Se observa y se acusa a los gobiernos, especialmente de las naciones centroamericanas, de que en vez de defender y proteger la integridad de sus ciudadanos emigrados, se ponen en línea con las órdenes de Trump para la criminalización de los deportados. El informe lo realiza la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas con cobertura del colega Marco Hernández. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se encuentra en su cuarto día consecutivo de audiencias públicas en el marco de su 195 periodo de sesiones. Cabe resaltar, este 195 periodo es el primero que la CIDH desarrolla fuera de los Estados Unidos, tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. La CIDH sostendrá 29 audiencias con diplomáticos y sociedad civil de toda América Latina y del Caribe.
Mayacat estuvo presente durante la 19 audiencia, la cual abordó la migración y la movilidad humana en Latinoamérica en la actualidad y los consecuentes datos que se registran tras la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su aplicación de políticas antimigratorias. El tema de carácter regional se tituló Situación de personas deportadas, expulsadas o trasladadas en el contexto de la movilidad humana. Participaron organizaciones de sociedad civil, entre ellas Derechos Humanos Integrales en Acción de México, Cristo Sal de El Salvador, el Consejo Global de Litigio Estratégico de Costa Rica, la Asociación POPNOG de Guatemala, entre otras. Se expuso la precaria condición de Guatemala para la recepción de migrantes retornados de otras nacionalidades. Guatemala no garantiza seguridad ni para sus propios ciudadanos, se indicó. También se abordó la inseguridad que conlleva ser trasladado al Centro de Contención del Terrorismo CECOT de El Salvador y las múltiples violaciones de derechos humanos que allí suceden. También se abordaron las marcadas anomalías en el traslado de deportados a terceros países en condiciones precarias, así como el proceso de separación de familias. Escuchemos algunas de las intervenciones. Las violaciones de derechos humanos se agudizan tras la deportación. Los tratos inhumanos que han impactado su salud física y mental, la imposibilidad de comunicarse con familiares y abogados, así como la falta de seguimientos médicos, continúan en México. Según múltiples testimonios, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas transportaron a un paso fronterizo y entregaron a personas mayormente de Guatemala y Cuba a agentes enmascarados que les han ordenado trepar por el muro fronterizo hacia México, amenazándolas con someterlas a procesos penales federales y trasladarlas a centros de detención en África o El Salvador. En El Salvador se violan sistemáticamente los derechos humanos y con especial dureza aquellos de las personas que están sometidas a custodia del Estado. Hemos logrado demostrar las condiciones imperantes en los centros penales salvadoreños. Esto incluye hacinamiento, ambientes insalubres, falta de acceso a servicios médicos, alimentación insuficiente y deficiente, acceso limitado al agua potable, golpizas, tratos crueles, inhumanos, degradantes y diversas formas de tortura que, según hemos podido comprobar, ya han tomado la vida de más de 400 personas. Transferir migrantes al sistema penitenciario salvadoreño demuestra la intencionalidad de violar sus derechos y de instrumentalizarles. En Panamá, 299 personas fueron recibidas y detenidas en régimen de incomunicación a su llegada. Fueron presionadas para aceptar el retorno a sus países de origen, pese a tener temores fundados de persecución. Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a un campamento en Darién. Las condiciones eran inhumanas: calor extremo, alimentación inadecuada, enfermedades estomacales y falta de acceso a tratamientos para personas con VIH, embarazos y diabetes. Una mujer fue agredida físicamente por los guardias solo por solicitar su teléfono para llamar a sus seres queridos. Guatemala no es un país seguro para sus propios ciudadanos, mucho menos para personas migrantes de otros países. Seguimos enfrentando graves problemas de violencia, pobreza y pobreza extrema, desigualdad, racismo y además de limitaciones institucionales que dificultan garantizar plenamente la seguridad, la protección y el acceso de los derechos básicos de las personas. Marco Hernández informando desde los territorios. Informe de FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. La situación de la migración estigmatizada, criminalizada y perseguida en Estados Unidos por Trump y también por sus países de origen. Del informe de la CIDH, que se contó en el reporte que hemos compartido, se visibilizan acciones violatorias de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas repatriados por parte de gobiernos de derecha alineados con Estados Unidos, como el de Nayib Bukele en El Salvador, y las promesas represivas del nuevo gobierno de Honduras, pero también las contradicciones del progresismo en Guatemala, con el presidente Bernardo Arévalo, que llegó al poder con un discurso de defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional, pero que quedó, al menos en este tema, a la sombra del racismo y la xenofobia de los republicanos norteamericanos contra sus propios compatriotas. La guerra antimigrante de Trump no se detuvo, más allá de haber salido de la primera plana de los medios de comunicación de la región. La vamos a seguir contando en próximos capítulos acá en Al Carajo. De norte a sur, de este a oeste. Al Carajo. Un viaje por el continente.
Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Él recordaba la nieve como una forma del silencio. Sentado al pie de la bugambilia, se sentía poseído por un misterio blanco, tan cierto para sus ojos oscuros como el cielo de su casa. ¿En qué piensa Martín?, le preguntó su madre sorprendida ante su actitud concentrada. Me acuerdo de la nieve, contestó él desde la memoria de sus 5 años. A medida que creció, su memoria reflejó sombras y colores del pasado no vivido, que se confundieron con imágenes y actos del futuro. Y Martín Moncada vivió siempre entre esas dos luces que en él se volvieron una sola. Esa mañana, su madre se echó a reír sin consideración para aquellos recuerdos suyos que se abrían paso muy adentro de él mismo, mientras contemplaba incrédulo la violencia de la bugambilia. Había olores ignorados en Ixtepec que solo él percibía. Después de la cena, cuando Félix detenía los relojes, corría con libertad a su memoria no vivida. El calendario también lo encarcelaba en un tiempo anecdótico y lo privaba del otro tiempo que vivía dentro de él. En ese tiempo, un lunes era todos los lunes. Las palabras se volvían mágicas, las gentes se desdoblaban en personajes incorpóreos y los paisajes se transmutaban en colores. Le gustaban los días festivos. La gente deambulaba por la plaza, hechizada por el recuerdo olvidado de la fiesta. De ese olvido provenía la fiesta de esos días. Algún día recordaremos. Se decía con la seguridad de que el origen de la fiesta, como todos los gestos del hombre, existía intacto en el tiempo y que bastaba un esfuerzo, un querer ver para leer en el tiempo la historia del tiempo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Cerramos el programa número 4 del 2026, temporada 17ª de Al Carajo Radio, con el pasaje número 12 de Recuerdos del Porvenir de la mexicana Elena Garro, que es nuestro libro latinoamericano elegido para acompañarnos entre noticias, reportes, entrevistas y canciones durante todo el recorrido radiofónico de este año. Vamos a razón de 3 pasajes por programa, cuarto programa completado con el 12º momento del libro. Estamos bien con las letras y estamos bien con los números, con las matemáticas también. Lee Mavi Sosa, como siempre, nuestra compañera, la mujer de la literatura, de la cultura y también de la información en nuestros micrófonos. En este viaje estuvo también Paloma Carreira Griot, como siempre con el cine. En esta oportunidad, Migas de Pan, película uruguaya, fue la reseñada. Estuvo Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina y de la Educación Pública Latinoamericana. Y seguimos recordando y visibilizando y pensando de su mano y con la historia como soporte para la memoria, ecos de los 50 años del golpe de Estado en Argentina, en clave del sur global. También información en voz propia desde los territorios. Agradecemos a FEJER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, y la cobertura de las audiencias de la CIDH sobre la situación de los migrantes y las migrantes. Y también recorrimos noticias país por país y región por región, viajando por toda la patria grande. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística general. Cerramos acá y nos encontramos en nuestro próximo episodio. Agradecemos como siempre la escucha, el acompañamiento y el espacio en las grillas de alrededor de 50 emisoras comunitarias, rurales, populares, alternativas, públicas y universitarias de toda la Argentina, de distintas regiones de Chile, de Uruguay, de Bolivia y también vía internet. Tenemos canal de YouTube Al Carajo Radio. Nos proyectamos y sonamos potencialmente en todo el globo terráqueo. Gracias por la escucha. Esto fue Al Carajo, programa número 4 del 2026. Hasta nuestro próximo episodio. Alca, 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 al carajo. Ernesto.
llevando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Cuando ese viejo imperialismo se ha dado cuenta de que su intento para imponer al mundo el modelo neoliberal ha fracasado ya definitivamente, entonces no tiene, como nunca lo tuvo en los siglos precedentes, ningún tipo de vergüenza por nada ni de respeto por nadie, y sencillamente nos enseña de nuevo sus colmillos sangrientos y sus garras sanguinarias. Aprendimos a quererte desde la historia altura hasta siempre, comandante. Tu mano gloriosa y fuerte le conduce a nueva empresa, hasta siempre, comandante. Che Guevara, 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 Che Guevara. Tenemos al frente de nuevo al viejo imperialismo asesino, echando por el suelo los preceptos de las Naciones Unidas, sin vergüenza de ningún tipo. Ahí está de nuevo el imperialismo, imponiendo, invadiendo pueblos, derrocando gobiernos y atropellando la dignidad de millones de seres humanos en este planeta. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara.